Vamos de inmediato a nuestra plática. Vamos a hablar justamente con el doctor Jesús García Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hablar con él y justamente lo saludamos. Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias Jesús por estar aquí. Jesús, hemos estado hablando a propósito del momento en el cual la presidenta de México ha señalado la posibilidad, la propuesta de cambiar el nombre del Paso de Cortés. Y eso nos ha llevado a algo que hemos platicado muchas veces en estos espacios acerca de por qué en México tenemos tanto nombre de personajes que al menos en esta sociedad, en este momento, se consideran negativos, corruptos, abusivos, nombres de personajes. Yo suelo decir, híjole, tener un bulevar Miguel Alemán en Acapulco, una avenida, un bulevar José López Portillo, lugares con nombres de Rubén Figueroa en Guerrero, tener nombres de otros personajes similares a lo largo y ancho del país, colonias Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué implica y qué significa, tú que te dedicas, entre otros temas, a estos de la construcción de las percepciones ciudadanas, de la cultura ciudadana? ¿Qué implica esto? ¿Por qué tenemos estos nombres? ¿Y qué implican en la concepción o en la creación de la percepción social sobre lo que es bueno y malo en términos cívicos y éticos? Pues muchas gracias. Pues creo que hay que remontar un poco este tema de la historia. La historia no siempre se ejerce a partir del poder el que la sustenta. Y en el caso de México ha sido muy particular porque, bueno, desde la época virreinal, las calles habían sido nombradas conforme a lo que eran las cuestiones religiosas, ¿no? Tenemos ahí Niño Perdido, Sagrado Corazón, muchas calles en este sentido. Cuando la independencia empiezan a cambiar los nombres ahora por los héroes nacionales que empiezan a tener trascendencia en la cuestión popular, en la historia popular. Llega la revolución, Porfirio Díaz también les da un nombramiento también en su momento en el porfiriato a los héroes que él considera que tienen que sobresaltar. Hay también ahí un juego entre los buenos, los malos, luego la revolución también hace lo mismo, y luego entramos a una cuestión del Estado-Nación que se va conformando en esta idea de la identidad nacional y va a retomar varios de estos conceptos y por eso tenemos muchas colonias que se llaman Miguel Hidalgo, con nombres revolucionarios y después ya para finales de los 70, más bien en la época del presidencialismo empiezan a tomar también otros nombres de los presidentes ahora, ¿no? Y en esta época actual pues también han sido cuestionados pues quiénes han sido las figuras políticas que han estado sustentando las calles, como bien lo dices, hay muchas calles que a lo mejor nosotros pensaríamos que ya deberían de denominarse de otra manera, y esto también no es que sea una cuestión que tiene que ser siempre en este momento previsible, ¿no? Sino es cambiante también con la historia, con la forma en que se va uno relacionando con los mismos temas que va conociendo a sus propios héroes, van cambiando también su forma, ¿no? También hay claros oscuros con ellos. Y esto pues implica pues una transformación en la percepción cívica de todos los que habitamos la ciudad en este caso, o algunas de las comunidades que también se encuentran en el interior del país. Ahora, ¿qué se puede hacer, Jesús? ¿Qué se hace en otros lugares? ¿Hay países en los cuales se haya hecho una revisión de la nomenclatura a la luz de nuevas consideraciones? ¿O en términos generales las sociedades tienen que acostumbrarse a tener ese retablo de nombres, sea, haya sido como haya sido, porque a fin de cuentas pues forman parte de la realidad política del momento? No sé si aquí se aplique un poco aquella frase de que no hay que juzgar con lente del presente lo que sucedió en el pasado. ¿Qué opinas, Jesús? Bueno, en ese sentido se ha hecho pues también la memoria histórica y esto tiene mucho que ver también dentro de las propias sociedades, cómo se están ellas mismas percibiendo y renombrando. Ahorita tengo el caso más fresco que pasa en Bilbao, una comunidad española autónoma que también a partir de la denominación que tenían de una plaza que se llama Federico Moyúa, que fue uno de los dictadores, un alcalde que estuvo en la dictadura de Miguel Primo Rivera,
Actualmente se llevó a la discusión de cambiarlo por algo que ya se conocía popularmente y que tenía ya mucho entre las personas, que era la Plaza Elíptica. Actualmente ya se le renombró así por parte de la denominada Junta de Memorias Democrática. Entonces aquí la sociedad también tiene injerencia en los cambios, no solamente con el ayuntamiento, porque muchos de los nombramientos pues siempre vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Del Estado-Nación, cómo quiere ver a sus calles, cómo quiere pronunciarse ante el mundo, y ella es la que designa en muchas ocasiones los nombramientos, pero en la actualidad ella también tiene una injerencia de la sociedad y la propia comunidad acerca de lo cómo se percibe. Otro ejemplo que tengo en la comunidad de Sachila, en Oaxaca, se han respetado los nombres zapotecos de sus calles, y así es como se han permanecido, no como se conocían en el ayuntamiento, sino como los conoce también la comunidad. Hay incluso algunas ciudades que tienen su nomenclatura por números, por ejemplo, la muy bella Mérida, llena de cultura y de arte, y sus calles llevan numeración. Puebla, otra de ellas. ¿Qué tanto impacta a la población el tener que transitar por la avenida Alfredo del Mazo en Toluca o en la colonia Díaz Ordaz en Zacatecas? ¿Qué tanto impacta la cultura, es decir, la pedagogía cívica de decir qué es bueno y qué es malo? ¿Qué tanto? ¿O la gente se va acostumbrando y san se acabó, Jesús? Pues ocurre si no hay una reflexión constante con ello, solamente podemos referirnos que la función de la nomenclatura tiene tres principales elementos. Uno es permitirnos ubicarnos geográficamente, otro es la construcción de una memoria colectiva y otro es otorgar reconocimiento público a determinados personajes o acontecimientos. Pero estos tienen que ser trabajarse constantemente para que siga viva. Yo pongo el ejemplo mucho de lo que pasa con la calle Mazarik, muy conocida en la Ciudad de México, una de las mayores transitadas, pero mucha gente desconoce quién fue el presidente Mazarik. Entonces, en muchas ocasiones pasa eso. Deberíamos de preguntarnos, muchas colonias se llaman Miguel Hidalgo, si realmente la población conoce quién fue Miguel Hidalgo o quiénes fueron estos personajes, porque pasan a veces ya solamente como el lugar donde nos podemos ubicar geográficamente, pero ya no hay memoria sobre eso. Y esto me parece que es un muy buen momento para restablecer una cultura cívica, que la comunidad se autonombre. Y en esto ha pasado también, por ejemplo, en comunidades de reciente creación como en Tláhuac, que los que ponen a los nombres de sus calles son de los ejidatarios que dieron esos espacios para esta nueva población. Y hay una memoria colectiva que se tiene que revisar constantemente, ya sea en las asambleas o en las juntas de la colonia, donde se hace una visualización también para los pobladores, y en este caso los niños, adolescentes, que dónde están y de dónde viene el origen de su propia comunidad. Fíjate que hay algunos comentarios que llegan aquí. Heréndira Cruz dice: en Jalapa, Veracruz, han sido objeto de intervención política, como la calle Jalapeños Ilustres, que fue nombrada Jalapeñas Ilustres por las feministas, o la calle Díaz Ordaz, le pusieron asesino abajo. Jorge Guerrero dice: Julio, por favor, en Escobedo, Nuevo León, avenida Raúl Salinas. Teo Sánchez dice: en Reynosa existe una vialidad con el nombre de Francisco García Cabeza de Vaca, ubicada específicamente en la colonia Humberto Valdés Richaud. De todo eso hay. Martín 8648 dice: por acá en la alcaldía de Iztapalapa, gracias años cambiaron a la LEA por colonia Fuego Nuevo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer, Jesús? Estos nombres los aprueban los cabildos de los municipios y parece que no hay mayor cosa. Yo a veces digo, porque me preguntan, bueno, ¿qué se puede hacer? Digo, híjole, yo sueño con que un día se hiciera una comisión de especialistas, de técnicos, de conocedores, plural, diversa, pero que sí juzgara los valores de las personas y se pudiesen establecer denominaciones. Mira, por ejemplo, en la Colonia del Valle hay unas calles que se llaman fresas, peras, tejocotes, limas, no sé, tantos nombres tan bonitos que puede haber. ¿Qué se puede hacer, Jesús? Yo coincido contigo, esta memoria colectiva tiene que estar acompañada también con pues, los que son los cronólogos de la comunidad, historiadores,
no solamente hay tensiones porque el ayuntamiento renombra y quiere renombrarlo a su conveniencia, a lo que ellos perciben que tendría que ser el nombramiento de la comunidad, pero la comunidad también tiene injerencia, ¿no? No, hay muchas calles que las conocemos que se pueden llamar la del árbol, pero se llama Morelos, ¿no? Nosotros mismos las renombramos, nosotros somos los que utilizamos esas calles en la vida cotidiana. Ahora lo que se tendría que trabajar es estas voces, qué es lo que ellos mismos perciben y lo que quieren para su comunidad. Reitero, por comunidades como la de Oaxaca, ellos son los que están denominando y se puede llevar a los cabildos a que a nosotros, en nuestra comunidad, nos renombramos así. Un caso que ha estado últimamente en tema fue la de la colonia de Tultitlán, que se llamó la Cuarta Transformación. Y esta Cuarta Transformación venía no solamente con el cambio de las calles, sino también con el tipo de suelo que se iba a utilizar, en donde la gente estuvo en desacuerdo y estuvieron quienes están luchando en los cambios también de los nombres, porque esto les implica muchas problemáticas. O sea, no puede ser una relación unilateral solamente de los ayuntamientos o del gobierno, sino tiene que ser un trabajo que tiene que estar también supervisado por los propios colonos y en este caso la gente que vive cotidianamente en estas calles. Bien, Jesús. Pues gracias por esta reflexión, gracias por ayudarnos a tener puntos de referencia. Jesús, ¿qué es lo más, para cerrar, a reserva de lo que desees agregar, qué es lo más grave que sucede? ¿Problemas para la ciudadanía por cambio de nomenclatura que implica nombres en cuentas, en correspondencia, en fin? ¿O qué es lo que se hace usualmente en estos casos? ¿Se da un lapso, un año, 2 años, en los que se pone Colonia Gustavo Díaz Ordaz, ahora Colonia 2 de Octubre, por ejemplo? Pues mira, hay una forma legal de que se pueden hacer los cambios al respecto de las nomenclaturas, por ejemplo, las numeraciones. Tenemos un problema de numeraciones terrible, ¿no? Tenemos calles que empiezan con el número 1 y terminan en el número 100, ¿no? Van saltando entre 50, 70. Debe ser un caos para todos los cargados de mensajería entregar los paquetes porque saltan de números, ¿no? Entonces no hay una regulación al respecto sobre ello. Y tiene que ver porque pues en muchas colonias se construyeron a partir también de que fueron ejidos, se fueron haciendo de manera, momentos de la historia que no estaban regulados. Y ahora que se regulan, ya tienen otra nomenclatura, pero siguen respetando la nomenclatura anterior que se autopusieron. Y entonces esto tiene un debate que tiene que llevarse a cabo también con Catastro, con todos estos espacios que son los que ponen los nombres de cómo la comunidad también se ve, porque como mencionaba hace rato, hay espacios en que ya tienen un nombramiento también de ciertos espacios públicos que la gente lo conoce como tal nombre y llegan con cambiarle el nombre, pasa como el Estadio Azteca, ¿no? Le ponen otros nombres, pero todos lo conocemos como Estadio Azteca, ¿no? Ese ya es el preámbulo que se tiene sobre ese tema, entonces más bien hay que llegar a una conciliación de cómo la comunidad se percibe, porque si no, se puede nombrar de diferentes maneras, pero no tiene un impacto significativo con ellos, y mucho menos en la cultura cívica de cómo se quiere percibir a estos personajes o a estas nomenclaturas en la comunidad. Bien, pues Jesús García Reyes, investigador del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, muchas gracias por esta oportunidad. A reserva de lo que desees agregar, gracias por estar en este programa. Muchísimas gracias. Yo lo que quisiera agregar es que, bueno, en la actualidad tendríamos que trabajar como comunidad y también nosotros hacer una participación para que esto tenga un impacto significativo con nuestros propios espacios y más en la ciudad que se están perdiendo. Todavía en espacios en la vida rural todavía no tiene tanta fuerza porque hay más asambleas, pero en las ciudades se están perdiendo y se está yendo a solamente nombrarlos con una numeración norte o sur y pierden también su significado histórico estas calles. Muy bien, Jesús, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Muy amable por esta participación. Hasta Hasta pronto, luego. Jesús.